Bien, vamos a continuar entonces, regresamos con esta segunda parte de la clase acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School, a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Bien, vamos a empezar entonces, estamos listos para empezar ya la segunda parte de nuestra clase. Entonces, como dijo Carlita Farroñán Carrillo, habló acerca del Inca y también del Auqui. Nos dijo que este era considerado hijo del sol y máxima autoridad en el Tahuantinsuyo, ¿no? Era el nexo entre la comunidad y los dioses ancestrales. El Inca administraba todos los recursos, realizaba obras, planteaba alianzas, ¿no?, de paz y también dirigía la guerra. Bien, vamos a continuar entonces y nos vamos a definir ya a manera de resumen cómo se caracterizó la sociedad en el Tahuantinsuyo. Habíamos dicho entonces que la sociedad del Tahuantinsuyo se caracterizó por ser clasista, con sus diferentes estatus y derechos para la descendencia familiar y también... ¿Qué pasó? En cuanto se refiere a esta estructura social, ¿no? La realeza, entonces, estaba considerado o integrado por el Inca, la Colla y el Auqui. La nobleza era la élite del Tahuantinsuyo, ocupaban diversos cargos públicos, no te olvides. Todo aquel noble de sangre ejercía cargos públicos en el Tahuantinsuyo y estaba formada por todos los parientes del Inca. A estos también se les conocía con el nombre de orejones. ¿Quién era un orejón? Un integrante de la nobleza. Y los nobles de privilegio, no te olvides, estaban conformadas por todos aquellos curacas y por todos aquellos que realizaban algún servicio a favor del Inca. Seguimos entonces. El pueblo integrado por tres grupos: Hatun Runas, Mitimaes y Yanaconas. Los Yanaconas, acuérdense ustedes, eran prisioneros de guerra, pero había Yanaconas que se rebelaban, ¿no?, de ser esclavos. Los incas los perseguían, los atrapaban y a estos los castigaban enviándoles a la Amazonía a dedicarse al cultivo de la hoja de coca. Eran los prisioneros de guerra, fueron esclavos en el Tahuantinsuyo dedicados al cultivo de la hoja de coca. Bien, dejamos de lado la organización social y nos vamos a la organización económica en el Tahuantinsuyo. Miren ustedes, en el Tahuantinsuyo se desarrollaron muchas actividades económicas, pero entre todas ellas la que ocupó el primer lugar fue nada más y nada menos que la agricultura. El Tahuantinsuyo fue un pueblo eminentemente agricultor. La agricultura estaba por encima de todas las actividades que se desarrollaban en esta gran cultura. La agricultura fue una actividad productiva que consistía en explotar la tierra al máximo. Por orden del Inca, se repartieron tierras a toda la población. No se les regaló tierras. Ojo, no se les regaló tierras. Las tierras fueron repartidas y entregadas a cada varón y a cada mujer en edad de matrimonio. Mire usted, estamos hablando de 13, 14 años, a la edad que tú tienes. 12, 13, 14 años era la edad de matrimonio en el Tahuantinsuyo. Y a cada varón le entregaban un topo y a cada mujer medio topo. Un topo consistía en 2.700 metros cuadrados de tierra. Se lo entregaban al varón para que el varón trabaje esa tierra, para que la tierra produzca. Y a cada mujer la mitad, 1.350 metros cuadrados de tierra. O sea que se sumaba un topo más medio topo, topo y medio lo tenía una familia. Y esto era entregado por el Estado, no para toda la vida, sino para que puedas trabajar. Por eso que en el Tahuantinsuyo no había necesidad, no había hambre. Mire usted, todos trabajaban la tierra, desde michis.
Y como faltó tierras en el Tahuantinsuyo, el Inca dijo, tenemos que hacer algo. No solamente trabajaremos las tierras que están en los valles, sino trabajaremos también las tierras que están en las partes altas, en las llamadas punas. Esas tierras también las vamos a trabajar. ¿Pero de qué manera? ¿Qué pensó el Inca? Llevar la tierra a las alturas. ¿Y qué cosa hizo? Vestir las montañas. Y apareció un sistema de andenería. Aparecen los andenes. Mire usted. Y ahí también se repartieron estas tierras a toda la población. Y todo el mundo a trabajar, desde niños, desde michis, a trabajar la tierra. La tierra fue considerada como sagrada. La Pachamama, no te olvides. En otras palabras, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria sección A, dice que la agricultura fue aquella actividad más importante de todas, el cual estaba basada toda la economía del Tahuantinsuyo. Mire usted, por este lado, en el Tahuantinsuyo se desarrollaron diversas técnicas agrícolas, se cultivaron grandes extensiones de tierras, se aprovecharon al máximo el suelo, ¿no? Y ellos van a vencer las dificultades geográficas, climáticas de este escenario. Como te dije, ellos van a ser creadores de una gran tecnología agrícola como canales de regadío, como acueductos, como reservorios, ¿no? Con los cuales ellos desarrollarían una agricultura grandiosa, completamente grande. Y ahí están los cultivos, miren ustedes, que se trabajaban en las tierras del imperio. Tenemos ahí el maíz, papa, quinoa, cacao, algodón, frijol, coca, ají, habas, camote, oca, cañagüi, targui, kiwicha, mango, pacay, tumbo, camu camu, palta, pepino. Mire usted, impresionante los grandes cultivos que se trabajaban y que se sembraban en los distintos campos de cultivo, tanto en las partes bajas de los valles como en las partes altas. Si yo te pregunto, si en las partes bajas los campos de cultivo eran irrigados por canales de irrigación, agua de los ríos, ¿cómo es que regaban sus cultivos en las partes altas? Con ¿Ah? los manantiales. ¿Perdón? Lluvia. Con los manantiales. Eco, mire usted, interesante. Las dos respuestas. Gracias a la presencia de lluvias. Ellos pedían a su padre el sol, que llueva. Miren ustedes. Y gracias a la presencia de lluvias, mire usted, se podían trabajar las tierras en las partes altas. ¿Sí, señor? Interesante. ¿Qué más? Ahí tenemos las herramientas con las cuales se trabajaba la tierra, entre la chaquitalla, la raucana, la cupana, y así los productos agrícolas, papa, oca, maíz, kiwicha, maní, camote, palta. Imagínate tú. Yo dije hace un instante, en el Tahuantinsuyo las tierras eran de todos y para todos. La tierra era colectiva, no había propiedad privada como ahora. Y todos trabajaban la tierra. Sí, señor. El Inca tenía tierras, el pueblo tenía tierras, el sol tenía tierras, pero todas estas tierras las trabajaba el pueblo. Ah, el Inca nunca trabajó su tierra. Tenía tierra, pero no trabajó sus tierras. Se la trabajaron. Ah, mire usted, el pueblo se trabajó sus tierras. El sol, el pueblo las trabajó. ¿Y para qué, profesor? Si ya todo lo que ofrecía la tierra, todo lo que brindaba la tierra, era para el Inca, para su familia, para su panaca, perfecto. Las tierras del pueblo, para el pueblo. Y las tierras del sol, que el sol que consumía, no. Dice la historia que en las tierras del sol, o las tierras del sol eran trabajadas por el pueblo. Y todos los cultivos que se obtenían de las tierras del sol, se les ofrendaba al sol. Y luego se guardaba, se almacenaba en unos depósitos grandes del Estado. ¿Y para qué lo guardaban? Para tiempos difíciles, para socorrer tiempos difíciles.
los tiempos de sequía, por ejemplo, o inundación. ¿Y cómo se llamaban esos depósitos grandes donde se almacenaban, qué cosa? Cultivos, la cosecha para tiempos difíciles. ¿Cómo se llamaban? Gómez Berrocal, por ejemplo. ¿Cómo se ¿Collas? llamaban esos depósitos donde se almacenaban los cultivos para tiempos difíciles? 2 puntos. ¿Collas? Se llamaban Collas. colcas. No te olvides, se llamaban colcas. ¿Ya? Las colcas eran los depósitos donde se almacenaban todos los cultivos para socorrer a la población en tiempos difíciles. ¿Cuáles eran los tiempos difíciles, Camila Gómez Berrocal? Los tiempos de sequía, la falta de lluvias, o también las demasiadas lluvias, inundaciones. ¿Una inundación malograba los campos de cultivo? Categórica y definitivamente que sí. Una inundación, sí señor, una inundación malograba todos los cultivos. Mire usted. Y una sequía perjudicaba porque no había producción. Entonces el Inca dijo, no, tenemos que pensar en tiempos difíciles. Guardemos esto. Y se guardaban en esos depósitos llamadas colcas. ¿Qué nombre, Camila? ¿Camila Gómez? Colcas. Colcas. Dale 2 puntos a Camila. Perfecto. Seguimos entonces. Y las características del trabajo. ¿Cuáles fueron, Camila? Las características del trabajo. Léelas. Obligatoria. ¿Correcto? Alternatividad. Léeme cada una, hija. Obligatoriedad. Ningún individuo podía eximirse. Todos debían trabajar. Correcto. Todos tenían que trabajar la tierra desde pequeños. Sigue. Equidad. Cada uno trabajaba de acuerdo a su capacidad. Así es, de acuerdo a su capacidad. Vamos. Alternabilidad. Habían periodos de descanso y no siempre se hacía lo mismo. El trabajo variaba. Así es, el trabajo siempre variaba. No solamente se trabajaban las tierras, sino el trabajo también fue cooperativo. En cuanto se refiere al mejoramiento de, vamos a hablar del camino, de puentes, etcétera, ¿no? Y la forma de trabajo. Habían 3 formas de trabajo: la mita, el aini y la minca. ¿Qué cosa fue la mita? Miren, señores, la mita era el trabajo en beneficio del Estado y en las obras de bien común, como por ejemplo mejorar las carreteras, los caminos, los puentes. Era obligatorio para los ciudadanos aptos, varones, y se realizaba por turno. Solamente se exoneraba a todos aquellos inválidos en el Tahuantinsuyo. Y el AINI, ¿qué cosa fue el AINI, profesor? ¿Qué cosa fue el AINI, Diego Gutiérrez? Léeme esa parte. Diego Gutiérrez. ¿Qué fue el AINI? Diego. ¿Está Diego? Era el trabajo individual o colectivo de ayuda mutua. Se ayudaban, dice, de vecino a vecino, con cargo de reciprocidad. Se efectuaba en las tierras del pueblo. De repente alguno de ellos, por diversos motivos en salud, no podía trabajar sus tierras, había un cooperativismo completo, una reciprocidad a lo que estaba pasando. Y la minca era el trabajo que se hacía en forma común en las tierras del Sol y del Inca. Repito, el Inca tenía sus tierras, pero no las trabajaba. ¿Quién se las trabajaba? El pueblo. Por esa razón, para César Uribe, el pueblo fue la clase actuante. El pueblo en el Tahuantinsuyo, escúchame bien, lo hizo todo. El pueblo lo hizo todo, no te olvides. ¿Ya? El pueblo fue considerado como la clase actuante, no te olvides. Y ahí está, las formas de trabajo. Miren ustedes el AINI, la minca y también la mita.
Están arreglando un puente. ¿Ven ustedes? Están trasladando piedras, porque se trabajaron la piedra en arquitectura. ¿En el Tahuantinsuyo se trabajó la arquitectura, profesor? Sí. Habían 3 estilos de arquitectura. Un estilo civil, un estilo religioso y un estilo militar. En el estilo civil se construían casas. En el Tahuantinsuyo las casas solamente eran de un solo piso. Y la gente de la nobleza tenía 2 pisos. Pero los pisos no eran de concreto como ahora. Los techos eran de madera. Ah, mire usted. No había columnas como ahora. No había vigas. Se colocaba una piedra sobre otra. Interesante. El estilo civil resaltan las construcciones de las casas para la población y los palacios para el Inca. Y el estilo religioso en la construcción de templos. ¿Qué? ¿Se construían? Claro, el Sol tuvo un templo. ¿Cómo se llamó el templo en homenaje al Sol? Construido en el Cusco. ¿Se acuerdan? La Portada del Sol. Coricancha. El templo construido en el Cusco en homenaje al Sol se llamó Coricancha. ¿Ya? Y el estilo militar, ahí resaltaron la construcción de fortalezas. ¿Para qué se construyen fortalezas, profesor? Las fortalezas fueron escudos protectores construidas a las afueras del Cusco para que otros pueblos invasores no ingresen a la capital y puedan saquearla, dañarla. Una fortaleza importante que resalta en la historia del imperio fue la famosa fortaleza de Sacsayhuamán o Sacsayhuamán. Interesante, profesor. Dice que de estos estilos, uno de ellos se mezcló con otro. El estilo civil con el estilo militar. Y apareció un nuevo estilo, basado en las construcciones en la falda de las montañas. Un ejemplo de ese estilo, de la mezcla del civil con el militar, fue nada más y nada menos que Machu Picchu, la ciudad de las escalinatas. Machu Picchu es resultado de la arquitectura civil con la arquitectura militar. Dice que existe más de 4.500 peldaños para subir a Machu Picchu. Impresionante Machu Picchu. Entonces, profesor, mire usted, también se trabajó como actividad económica la ganadería. Los incas fueron los únicos que tuvieron un sistema de ganadería representado por la crianza de auquénidos. Y el más útil de todos estos animalitos fue la llama. Ah, importante. La llama sirvió como bestia de transporte y la lana de la llama la utilizaron para confeccionar vestimenta para el pueblo. Y a la lana de llama, que se utilizaba para la vestimenta del pueblo, se le conocía con el nombre de ahuasca. Ahuasca fue la lana de llama. El Inca, las prendas del Inca eran muy finas. El Inca utilizaba prendas de lana, sí, pero de lana de vicuña y de alpaca, más finas. El pueblo de llama. ¿Cómo se llamó la lana de alpaca y de vicuña que utilizaba el Inca en sus vestidos? Se llamó cumpi. ¿Cómo se llamó, Camila? Cumpi. Cumpi. ¿Y cómo se llamó la lana de llama? Ahuasca. ¿Ya? Y así fue, profesor. Mira, la famosa crianza de camélidos, la domesticación de camélidos, los famosos camelos sudamericanos, llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, fueron domesticadas y criadas. Profesor, lo Sí. siento por interrumpirle, pero mi compañero Diego Gutiérrez, su micrófono está malogrado y no puede escribirle por el chat. Por eso cualquier cosa que le pregunte, por eso no la va a poder responder. Correcto, muy bien, muchas gracias. Ok, profesor, Perfecto. gracias. Mire usted, domesticaron la alpaca, la llama, el pato y el cuy. El cuy, profesor, sí, ahí está. Un animalito tan ancestral, 8.500 años antes de Cristo, ya se consumía el cuy acá en el Perú.
8.500 años antes de Cristo ya se consumía el cuy acá en el Perú. Al señor Domínguez le han ofrecido el cuy hasta el día de hoy no le trae. Mire usted, importante, el cuy. ¿Cómo se llamó el primer conicultor? El primer hombre que crió y domesticó el cuy acá en el Perú fue el hombre de Piquimachay. ¿Dónde? En Ayacucho. ¿Descubierto por quién? Por Richard McNeish. ¿Ah? El cuy es tan antiguo como el hombre. 8.500 años antes que naciera Jesús, ya se consumía el hombre primitivo acá en el Perú, consumía este animalito. Y hoy en día es un animalito muy importante, muy saludable, muy rico, muy fino. No solamente en el Perú, sino en todo el mundo. El cuy. ¿No? Y el pato ni hablar, pues, señores. ¿Todo esto, profesor, era consumido por el Inca? Sí. Pero acuérdate algo importante. En el Tahuantinsuyo se consumía carne a veces. A veces. La carne de cuy es saludable. Pero en el Tahuantinsuyo la población se caracterizó generalmente por ser vegetariana. En el Tahuantinsuyo la población se caracterizó por ser vegetariana. Por eso es que pasaban los 100 años, llegaban a los 140 años, fortachones. Hoy en día el promedio de vida de las personas, mi promedio de vida, 65 años. A los 66 ya estaré grave. A los 70, si es que llegaré a los 70. Tu promedio de vida es menos que el mío. ¿Sabes por qué? Debido a la alimentación, debido a la comida chatarra, debido al consumo de carne. La carne roja, señores, envejece. Los vegetales rejuvenecen. Los vegetales mantienen a la persona y no hacen que la persona envejezca. El vegetariano es más saludable que el carnívoro. El carnívoro sufre de colesterol, diabetes, triglicéridos. Mire usted, el vegetariano es saludable. Y en el Tahuantinsuyo su población en un 90% se caracterizó por ser eminentemente vegetariana. Celebraban el cumpleaños número 140. ¿Quién celebra el cumpleaños 100 ahora? Una población completamente sana. En el Tahuantinsuyo no había pues enfermedades como ahora. La gente era pues muy sana, muy saludable, era atlética. Hoy en día para trasladarnos 2 cuadras tomamos una moto. ¿Sí o no? Para irnos al colegio tomamos moto. Antes se caminaba. La gente cuando camina es más saludable. El que camina mueve las piernas y mueve el corazón. Entonces miren ustedes la gran diferencia, ¿no? Entre aquellos tiempos. En los tiempos del Tahuantinsuyo no había mototaxis. Había unos hombres atléticos que corrían kilómetro tras kilómetro, llevando la información de un lugar a otro. ¿Saben cómo se llamaban esos tipos? Eran unos tipazos atléticos. ¿Cómo se llamaban? Chasquis. Chasquis, dale 2 puntos a Mario. Mario Sebastián. Ponle 2 puntos, Oquita. Mire usted, los chasquis. Y en todos los caminos, escúchame bien, y en todos los caminos del imperio, cada kilómetro habían tiendas donde había agua, frutas. Era un lugar de descanso. Todo aquel que caminaba por esos caminitos ingresaba a estas tiendas. Cogía lo que quería, se comía lo que quería, tomaba lo que le apetecía, descansaba el tiempo que guste y luego continuaba su viaje. Y no pagaba absolutamente nada. ¿Saben cómo se llamaron esos caminos, esas tiendas? Se llamaron tambos. ¿Cómo se llamaron? Tambos. ¿Cómo se llamó Carlita Farruñán? Ambos. Tambos. ¿Qué eran los tambos? Eran tiendas, lugares de reposo, donde todo aquel que pasaba por los caminos ingresaba, consumía, descansaba y luego continuaba su viaje. Y no pagaba absolutamente nada. Esos eran los tambos. No te olvides. Impresionante. Y los hombres atléticos que corrían cada kilómetro, muy saludables.
muy saludables. Seguimos entonces. Mire usted. Impresionante. Ahí está la alpaca, está la llama, ¿no? Todo lo que a través de la industria manufacturera se podía obtener de la llama, carne y llama, el charqui, instrumentos musicales también, como la quena y como la antara. Eso tenía grasa, ¿no? El abono de su excremento para fertilizar la tierra. Miren ustedes, el cuero para el calzado y la lana para los tejidos. Impresionante. Señores, entonces la llama fue el animal más útil para los incas, pues lo usaban para diversas actividades, como la que estás escuchando y la que he mencionado. La alpaca fue utilizada por su lana, que era de calidad superior. No te olvides, el inca vestía elegantemente con lana de alpaca o de vicuña, y esta recibía un nombre, cumpi. Pregunta fija para el examen. Pregunta fija, yo tomo 100 preguntas en el examen. Ya voy lanzando 20. En la clase pasada y en esta clase. Mire usted. Cumpi era la lana de alpaca o de vicuña, el cual confeccionaba o estaba confeccionada a la ropa del inca. En cambio, el pueblo, lana de llama. Una marcada diferencia, ¿sí o no? Una marcada diferencia. Seguimos. Vicuña. Ahí está. Según los cronistas, ¿saben a quiénes se llaman cronistas? Cae la herencia.